micrófono y con mucho gusto yo les resuelvo las dudas que ustedes tengan al respecto. ¿De acuerdo? Esa va a ser la manera en que vamos a trabajar esa parte. Entonces, lo primero sí sería, por favor, que en el chat escriban su nombre y esa va a ser su asistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como les decía, la manera de intervenir en la clase y resolver dudas va a ser por medio de, de habilitar su micrófono y hacer las preguntas correspondientes. ¿Parece? Ahorita todos están apagados, pero si alguien quiere hacer alguna intervención, solo habilita su micrófono. ¿De acuerdo? Bueno, solo 5 personas han escrito su nombre. Los demás espero que lo podamos completar. ¿De acuerdo? Ahí estamos. De los 10 participantes. Bueno, compañeritos, entonces vamos a dar inicio con lo que sería el tema de esta oportunidad, ¿verdad? El tema que vamos a trabajar el día de hoy va a ser el puntaje Z. Entonces, ¿se recuerdan ustedes? En algún momento vimos el puntaje Z, vimos la curva normal, vimos la manera en la que se trabajaba ese tipo de operaciones. ¿Se recuerdan ustedes? Teníamos una tablita, ahí vamos a buscar nosotros los resultados que obteníamos del valor de Z. El valor de Z, pues, se asocia mucho con la campana de Gauss, que es una curva normal de comportamientos donde hay ciertos porcentajes de resultados de ciertos análisis que se hacen con los grupos de datos. ¿Recordamos esa parte? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso acerca de eso. El puntaje Z nos sirve a nosotros, en este caso, para analizar el comportamiento de los datos respecto a algo que le vamos a llamar distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía en alguna ocasión, chicos, me salió un mensaje donde dice su conexión de internet es inestable. Por eso les decía, ¿verdad? De que vamos nosotros a... Si se va en algún momento algo, solo me habilitan ahí el micrófono, me dicen, profe, ya no se vio o algo, y así repetimos lo que estábamos hablando. Muy bien, chicos, entonces veamos. Nosotros tenemos acá el análisis de los datos. El análisis de los datos se hace por medio de lo que nosotros le llamamos una curva de distribución normal. Entonces, la curva de distribución normal tiene acá como punto de referencia la media. A ver si se acuerdan. Entonces, de la media, nosotros tenemos el comportamiento que va a tener hacia la derecha de la media y hacia la izquierda de la media. Entonces, ¿cuál va a ser ese comportamiento? El comportamiento ahí son las desviaciones estándar. Una desviación estándar, hacia acá, dos desviaciones estándar, que serían 3 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para facilitar ese análisis, nosotros construimos una gráfica que es igual a la que tenemos acá, solo que esta gráfica se llama de puntaje Z. Entonces, lo que hace esta gráfica es que nos va a hacer el mismo análisis, pero a partir del comportamiento de Z. Entonces, tenemos 1, 2, 3 comportamientos de Z, para no estar usando palabras como la media desviación estándar, porque ya las tenemos utilizadas. Entonces, lo que hacemos es que vamos a utilizar otra notación, pero al final nos va a dar exactamente lo mismo. Esto lo voy a dibujar más arribita. No se ve muy bien ahí. Entonces teníamos acá de que ese mismo análisis de la distribución normal lo vamos a hacer, solo que ahora en función de puntajes Z. Tendríamos un puntaje Z, dos puntajes Z, tres puntajes Z. A la derecha tendríamos acá -1, -2 y -3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que nosotros ahora
tenemos los comportamientos de los valores respecto a esa información, ¿verdad? Ahí se distingue. ¿De acuerdo? ¿Se recuerdan ustedes de esta parte? La hemos visto con anterioridad. Entonces, ahora, ¿qué necesito yo para hacer el análisis del puntaje Z? Necesito saber la media y necesito saber la desviación estándar, que fue uno de los temas que realizamos con anterioridad. ¿De acuerdo? Media aritmética y la desviación estándar. Esos son los valores que yo necesito para poder calcular los puntajes Z. Vamos hasta ahí, chicos. ¿Todo bien? Entonces, ahora con esto tengo acá la fórmula del puntaje Z. Puntaje Z. Oye, chicos, si alguien se acaba de incorporar, por favor, siempre estemos pendientes de la hora de la reunión. Y en segundo lugar, escriban su nombre en el chat para poder tomarlos en cuenta. De igual manera, por favor, siempre procuremos colocar una foto de nosotros o bien habilitar nuestro video. Muy bien, entonces ahora, la fórmula del puntaje Z va a ser igual al dato que nos dan menos la media dividido la desviación estándar. ¿Se recuerdan un poquito de esto? Esa va a ser la forma entonces de analizar el comportamiento de los datos respecto a un valor determinado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto. Aquí vamos a calcular un porcentaje. En este caso, tenemos acá, veamos lo que dice nuestro ejemplo. Dice que tenemos la media de los pesos de los pasteles en una pastelería, que es de 600 gramos, y tenemos una desviación estándar de 600 gramos y de 20 gramos. Entonces, ahora yo quiero saber qué porcentaje de los pasteles que se están produciendo están entre un cierto peso determinado. Entonces, lo primero que hago acá es tomar la media, que este valor me lo dan. La media es de 600 gramos por cada pastel. Y también me dan la desviación estándar. Y la desviación estándar es de 20 gramos. Entonces, yo necesito saber qué porcentaje de los pasteles que se están produciendo, porque acuérdense que aquí pues no son pesos exactos, siempre hay alguna variación entre la media y un peso determinado, que en este caso sería de 580. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que voy a hacer yo es hacer el análisis correspondiente. Tengo mi curva normal. Vamos a ver qué porcentajes de esta curva van a corresponder a esta media que nos da. La media va a ir acá en el centro. Son 600 gramos. ¿De acuerdo? Y ahora voy a ubicar este valor de 580. El 580 está antes de la media, o sea que está a la izquierda. No es escala, solo lo vamos a colocar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que vamos a tener nosotros es una porción de la curva normal y lo que yo quiero hacer es determinar en este caso qué porcentaje de los pasteles que se van a producir van a estar entre un peso de 580 y un peso de 600. Bueno, entonces lo que hago yo ahora es tomar mi formulita del puntaje Z y sustituir los valores. Tengo el dato que me dan que es 580 menos la media que es de 600, todo eso dividido dentro de la desviación estándar que es 20. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si tienen allá la mano su calculadora, pues no hay ningún problema. Ya sacamos la operación. La operación acá sería 580 menos 600 dividido 20. Entonces, en este caso me dio 1. ¿Sí? Entonces, este 1 es correspondiente a esta parte de acá. O sea que
el resultado que tenemos aquí es la relación que existe entre la media y ese dato. Entonces, ¿qué hacemos con este valor? Este valor, si recuerdan ustedes, teníamos una tablita y vamos a buscar el valor de la tablita, corresponde al área bajo la curva. Entonces, en este caso, el 1 corresponde a 0.3413. Entonces, el área corresponde a 0.3413. Lo multiplicamos por 100 y eso nos queda que aproximadamente el 34.13% de los pasteles van a ser entre 580 y 600. Eso es el cálculo de nuestro puntaje C. ¿De acuerdo? ¿Se recuerdan de eso, chicos? ¿Preguntas hasta el momento? Profe, ¿Qué pasó? cuando hacemos la operación de 580 menos 600 dividido 20 me da un resultado negativo. Lo pasamos a positivo. Ahora mira, pues, vamos a ver. El resultado que nos da acá, si tienes razón. El resultado que nos da acá solo nos está indicando que esa es la izquierda de la media. Esa es la única indicación del signo menos. Entonces, por el momento, los porcentajes van a ser valores positivos, ¿me entiendes? No voy a tener un porcentaje negativo, sino que simplemente es la posición que ocupa respecto a la curva de Z. Tienes Profe, razón, es el menos uno. ¿Qué pasó? entonces si nos diera positivo, está indicando que va Es después para de la la derecha. media. Ajá, correcto. Esa es la única Ah, referencia del signo, nada más, porque este signo realmente solo es para indicar eso, pero el porcentaje, ese sí no es negativo, ¿verdad? Sino que simplemente el menos me indica que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien, este es el cálculo del porcentaje normal de los valores de Z. Ahora ven, en este caso de aquí, yo tengo una forma de poder analizar esto sin necesidad de utilizar la tablita, que va a ser una forma donde vamos a encontrar algo que es, por lo menos se le llama a esa parte, ¿verdad? Por lo menos el porcentaje que corresponde. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a trabajar por medio de un teorema. Ese teorema se llama Chebyshev. Ese es el teorema de Chebyshev. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este teorema dice que por lo menos vamos a tener un cierto porcentaje de los datos que corresponde a la relación que hay entre la media y el dato que nos están dando. Es un porcentaje que dice por lo menos, o sea, puede ser más, pero lo mínimo va a ser el resultado del teorema. Entonces, el teorema es 1 menos 1 sobre z al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar con este z al cuadrado? Al estar al cuadrado, ya sea positivo o negativo, siempre nos va a dar positivo. Por eso es que está al cuadrado. Entonces, no importa la cantidad que me dé en z, al meterlo ahí al cuadrado, siempre nos va a dar un valor positivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá tenemos ciertas restricciones. Funciona solo para valores mayores a 1. ¿Por qué? Veamos, pues chicos, imagínense ustedes, biológicamente ustedes a los 22 años terminan de crecer. Ya no crecen más. O sea, hasta ahí se quedaron. Entonces, si ustedes tienen duda, por ejemplo, y llegan a esa edad, y bueno, aquí ya me quedé, ya no voy más para arriba, aquí va a ser lo que voy a llegar. Entonces, no valdría la pena analizar el crecimiento posterior después de eso. Algunos tal vez sí crecen un poquito, ¿verdad? Pero la mayoría se va a quedar ahí, ya no va a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con los puntajes, ¿verdad? Hasta cualquier desviación estándar menor a 1, en este caso, puntaje Z menor a 1, ahí no es tan exacto, ahí sí pueden haber muchas variaciones. Entonces, por eso es que este teorema funciona solamente para valores de Z mayor a 1. Aparte de eso, me dice que cuando tengamos dos desviaciones, en este caso dos puntajes Z, estamos hablando del 0.75 o 75% de la información, por lo mínimo, ¿verdad? Para Z. Para 3, que sería entonces en este caso 3 desviaciones estándar, vamos a tener el punto 89 o bien el 89%. Mínimo, hasta ahí va a llegar el mínimo.
y con z igual a 4, o sea, hasta 4, tendríamos un resultado de un 0.94 o un 94%. Entonces, esta es la restricción. No vamos a analizar valores de desviaciones estándar anteriores a 1, sino que sería la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto acá? Nos está diciendo que por medio de este teorema, nosotros vamos a poder acá tomar valores de z y decir acá para valores de z que tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. O sea que acá lo que tendríamos nosotros es que entre 0 y 2 puntajes z, aquí, de aquí para acá y de aquí para acá, va a estar el 75% de los datos. ¿De acuerdo? Esto como mínimo de 3, de menos 3 a 3, vamos a tener el 89%. Y creo que no se mira, chicos. Vamos a hacerlo de este lado. Pues acá está nuestro punto de comparación. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá si está del lado izquierdo también, solo que sería negativo, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces decíamos que entre menos 2 y 2 va a estar el 75% de los resultados como mínimo. Entre menos 3 y 3 va a estar el 89%. Y entre menos 4 y 4 va a existir el 94% como mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la información que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Cuando z es mayor a 1. Por cierto, chicos, ahí sale un mensajito de tiempo. Entonces, si sale el mensajito, yo no me he dado cuenta, me dicen, profe, ya solo nos quedan 10 minutos. Muy bien, esto sería la cuestión general, ¿verdad? Acerca de lo que es el teorema de Chebyshev. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejemplo. Ya el ejemplo va a ser un poquito más sencillo. Ya no vamos a analizar el comportamiento de la curva porque ya tenemos la idea de cómo es el comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos acá nuestro ejemplo. Nosotros ahora tenemos la información del comportamiento de los datos. Entonces nos dan a nosotros la media. La media va a ser de 70. Tenemos la desviación estándar que es 5. Y tenemos que calcular el porcentaje, por lo menos el porcentaje entre dos valores. En este caso vamos a calcularlo entre 60 y 80. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí? Bueno, solo ubicamos nuestros valores para saber más o menos cómo va a ser la cuestión de comportamiento. Si la media está acá de este lado, que vale 70, entonces 60 está a la izquierda, va a estar en este valor. Y tenemos el otro dato que es 80. ¿De acuerdo? Ahí están los dos valores. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí para acá y qué es lo que sucede aquí para acá. Entonces lo que hacemos ahora con esta información es calcular Z. Entonces vemos nosotros y decimos, bueno, Z en este caso va a ser igual al dato menos la media dividido la desviación estándar. Voy a tomar el primer dato que es 60 menos la media que es 70 dividido la desviación estándar que en este caso es 5. Entonces hacemos esta operación que sería 60 menos 70 me da menos 10. Dividido 5, entonces me da 2. Quiere decir aquí que Z es 2. ¿De acuerdo? Muy bien, pero como acuérdense que ahorita no vamos a usar la tablita. Entonces lo que hago yo es que ahora aplico el teorema de Chebyshev. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Muy bien. Ahora tomo el teorema. Aquí vamos a ver. Teorema. Entonces, el teorema me dice acá que va a ser 1 menos 1 sobre z al cuadrado. Entonces, tengo acá 1 menos 1. Como estamos hablando de este valor que es negativo, sería menos 2 al cuadrado. Como es negativo, elevado al cuadrado me va a dar positivo. Entonces sería 2 por 2, 4. Y al hacer esa operación en la calculadora tendríamos 1 menos 1 dividido 4. Me da 0.75. Esto lo multiplicamos por 100 y me da el 75%. Quiere decir entonces que a 2 desviaciones a la izquierda vamos a tener por lo menos el 75% de los datos correspondientes. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que tenemos que hacer ahora para dar este porcentaje utilizando el teorema de Chebyshev. ¿De acuerdo? Tenemos la media, la desviación estándar, tenemos los datos para hacer la comparación. Entonces acá calculamos el puntaje Z, me dio menos 2, pero en lugar de buscarlo en la tablita, en este caso voy a meterle el teorema de Chebyshev y acá el resultado me da un 75% aproximadamente. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros comparamos esto con la tabla, así si lo hiciéramos por medio de la tabla normal, ¿de acuerdo? En este caso me da más o menos un valor aproximado a un 94%. Pero en este caso, digamos que lo mínimo que va a existir acá va a ser un 75%. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo ven ahí el asunto? Profe, ¿y por qué no agarramos el 80 o por qué no Ah, es lo que eso utilizamos? nos falta. Ese Ah, nos bueno, falta. ¿Qué pasó? ¿A qué número está elevando el 2? Es que no se ve. Es al cuadrado, mira. Es el valor al de z al cuadrado. cuadrado. Ajá. Ay, Entonces acá gracias. es un Porque cuadradito ahí. el mismo procedimiento se hace para el 80. Correcto. Entonces, fíjense, pues, como es una cuestión así que es bastante simple, o sea, yo expliqué un montón de cosas, pero es más simple de lo que parece, ¿verdad? Entonces, veamos aquí. Z va a ser igual al dato menos la media dividido la desviación estándar. El dato es 80 menos la media que es 70 dividido la desviación estándar que es 5. 80 menos 70 es 10 positivo sobre 5, entonces el resultado aquí me da 2. Esto quiere decir que Z es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor lo meto en el teorema, que sería 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado. Como es positivo, no hay problema de ponerlo sin paréntesis. Me quedaría 1 menos 1 sobre 4. Eso lo metemos a la calculadora. 1 menos 1 dividido 4. Y eso me da 0.75. Multiplico por 100 y eso me da el 75% por lo menos. Eso quiere decir que por lo menos entonces en este caso, fíjense, pues aquí me dio negativo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hacia la izquierda y el mismo comportamiento hacia la derecha, aquí vamos a tener entre estos dos el 75%. Lo que pasa es que si lo hacemos con uno solo, vamos a hacer un entendido en que el otro valor positivo, así como el que hicimos acá, también se comportaría de la misma manera. ¿De acuerdo? Esa es la indicación entonces que nos da aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien, ¿alguna pregunta por el momento? ¿Algo que no nos haya quedado claro? En cualquier momento pueden ustedes interrumpir, chicos, no hay problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recordemos que lo más importante es conocer el teorema y conocer esa parte. Bueno, veamos otro ejemplo entonces. Número 2. Calcular el porcentaje de los valores si la media es 70
La desviación estándar es 5. Y los datos son 58 y 82. ¿Qué hacemos ahí, chicos? Recordemos que acá para analizar esto vamos a hacer una gráfica, pero la gráfica solo nos va a servir para poder conocer en este caso dónde están los valores. ¿De acuerdo? Entonces tengo acá mi campana de Gauss, el valor de la media que es 70, y tengo los datos, el 58 está a la izquierda y el 82 está a la derecha. Aquí no hay escala sobre la posición. ¿De acuerdo? Entonces quiero determinar cómo es el comportamiento de los datos entre estos dos valores. Entonces ya nos apareció el mensaje del email. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, calculemos los puntajes Z. Entonces sería Z, 58 menos la media que es 70 dividido 5, y el otro valor de Z, que va a ser el siguiente dato, que es 82 menos 70 dividido 5. Hacemos el resultado acá. Recuerden que aquí es primero la resta. 58 menos 70 es igual a menos 12 sobre 5. Y acá 82 menos 70 es igual a 12 sobre 5. Acá me queda 12 dividido 5, 2.4 negativo. Y acá me queda 2.4 positivo. Entonces están a la misma distancia del valor, ¿verdad? Entonces esto ahora utilizo el teorema. Y el teorema dice que va a ser 1 menos 1 sobre z cuadrado. Entonces, usando el menos 2.4 acá, sería 1 menos 1 sobre menos 2.4 al cuadrado. Acuérdense que el negativo se pone dentro de paréntesis. Entonces acá sería 1 menos 1 dividido menos 2.4. Este se va a volver positivo. No habría necesidad de ponerle el menos. Me queda 0.8263. Lo multiplico por 100 y me queda que aproximadamente como mínimo entre esos valores va a estar el 82.63% de los datos. ¿De acuerdo? Como hay una cierta simetría, ¿verdad? Lo que aparece de un lado también va a aparecer del otro. Y efectivamente estos dos datos están a la misma distancia. O sea que el porcentaje de aquí va a incluir estos dos. Pero si quieren lo calculamos entonces. Entonces sería acá 1 sobre z cuadrado es igual a 1 menos 1 sobre 2.4 al cuadrado. Lo hacemos en la calculadora. 1 menos 1 dividido 2.4 al cuadrado. Y eso me da exactamente lo mismo del anterior. 0.8263. Profe, ¿Qué pasó? ahí no se aproxima. Fíjate que acá vamos a usar unos 2 decimales. No habrá ningún problema si tú usas solo un decimal. Tú decías con ese 3. Ajá, que hay un 8, entonces no Sí, se aproxima a 4. lo podemos aproximar, no hay problema. Ahí estamos. Entonces mi resultado sería 82.64%. Parece que a la hora de estar haciendo un ejercicio, pues siempre vamos a buscar el valor más cercano. Porque puede ser que nos varíe en 1 o 2 decimales, ¿verdad? No habría ningún problema. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ese sería el análisis del puntaje Z, pero sin tabla. ¿Recuerdan de la tablita? Aquí estábamos para hacer esos cálculos. No hace mucho fue que la usamos. Y se lo voy a enseñar para que se recuerden eso. Pero, chicos, que esto va lento. Quieren. Bueno, dudas hasta el momento, chicos. Algo que no les haya quedado claro.
Recordemos acá siempre más o menos el comportamiento de los porcentajes, ¿verdad? Porque les había dicho yo que para un valor de 2.4, de 2, era un 75%, pero como se pasa a 0.4, o sea que ese porcentaje está entre 75 y 89. Y efectivamente tenemos un 82, ¿verdad? No hay ningún problema. Se mantiene dentro de lo esperado. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas ahí, chicos. Revisen sus anotaciones. Algo que no les haya quedado muy claro. Con mucho gusto lo podemos volver a explicar. Patzán tiene levantada la manita. ¿Necesitas algo ahí? No. No se les va a hacer. Ah, ok, no hay problema. Yes. Es la emoción. Tenemos unos minutillos todavía, chicos. ¿Necesitan alguna cuestión ahí? Ahí está. Ahí está mi conexión está un poquito lenta. Helen tiene levantada la mano. Ahí está, miren el libro. ¿Recuerdan esa tablita? Es la que quiere preguntar. Esta es la tablita que usábamos antes, ¿se acuerdan? Teníamos que buscar el resultado de Z horizontal y verticalmente, ¿verdad? Entonces, el teorema de Chebyshev lo que hace es ahorrarnos esa parte. Y nos dice aproximadamente qué porcentaje de valores a lo mínimo es el que vamos a tener entre esos valores o esos intervalos de datos. Eso es lo que nos ahorra este teorema, ¿verdad? Porque lo contrario tendríamos que ir a buscar el área bajo la curva y sumarlo para ir viendo más o menos el valor exacto, ¿verdad? Pero como es una estimación, para eso nos sirve el teorema de Chebyshev, para hacer una estimación aproximada del comportamiento de esos valores. Por eso es que la palabra dice ahí regularmente va a decir cuál es el porcentaje como mínimo al hacer una comparación. Entonces las respuestas serían de esa manera, ¿verdad? Hacer el cálculo de Z y luego meterlos al teorema y ya con el teorema pues ya tenemos una idea de más o menos los valores mínimos que se pueden manejar en cada uno de los análisis que hacemos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Abro el espacio para preguntas. Solo habilitan su micrófono y me dicen, mire, profe, tal y tal cosa, o mire tal otra. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. ¿Todo está bien entonces? Buen maestro soy, ya se dieron cuenta. Todo quedó claro. El análisis siempre, como les decía, nuestra curva normal regularmente nos va a servir a nosotros para establecer la posición de cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces recordemos que el signo negativo, obtenido acá, este signo siempre va a hacer referencia a qué lado de la media está, ¿verdad? Si está a la izquierda o a la derecha. En este caso hay una forma simétrica, porque lo que ocurre a la derecha también va a ocurrir a la izquierda. Por eso tenemos el menos 2.4 y el 2.4. En este caso en particular, entonces, al calcular el teorema de Chebyshev, nos damos cuenta que estamos hablando del mismo porcentaje, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que al ser simétrico, lo que ocurre de lado hacia el lado derecho también va a ocurrir hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y en conclusión acá, esto de entre 58 y 82, con una media de 70 y una desviación estándar de 5, ahí vamos a encontrar como mínimo el 82.64 de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, ¿preguntas entonces? Profe, en teoremas, Dime. después de hacer el procedimiento de 1 menos 1 Z2, Ajá. igual me queda 1 menos 1. ¿Por qué? Solo copio. Es que mira, pues aquí como hacemos la sustitución,
es 1 menos, y esta es una fracción, Ah, ¿de acuerdo? Entonces tú en tu calculadora vas a poner 1 menos 1, como aquí hay una división, dividido. El negativo al cuadrado siempre se vuelve positivo, entonces aquí no hay necesidad de que le escribas, sino menos. Y aquí al cuadrado. Eso es lo que tienes que hacer en la calculadora. Entonces vienes tú con tu calculadora y vas a hacer esa operación. Vas a hacer 1, mira ahí, vas a hacer 1 menos 2.4, perdón, es 1 dividido 2.4 y elevas al cuadrado. Acá está el cuadradito. Calculadoras, la mayoría lo tiene. Y presionas igual. Ahí donde da el 0.8286.